En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la publicidad digital, que es la definición del avatar y trabajar bien el avatar o buyer persona. Punto 1, ¿qué es el avatar o buyer persona? Punto 2, ¿cómo definir al avatar de manera irresistible? Punto 3, ¿qué herramientas puedo utilizar para apoyarme a la hora de crear mi avatar perfecto? Punto 4, ¿qué canal publicitario utilizar según qué avatar estoy trabajando? Y punto 5, un tip que no sé si lo daremos al final porque ninguna agencia de publicidad de España lo está haciendo. Veremos. Además, te explicaremos la diferencia entre el cliente real y el cliente objetivo y por qué salvar esta brecha puede marcar la diferencia entre captar clientes rentables o perder en la publicidad digital. También te explicaremos cómo robar clientes a tu competencia con una segmentación avanzada y entenderás por qué hoy en día tienes que segmentar de forma horizontal y por qué la segmentación vertical está muerta. Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy empezamos una saga, hemos dicho que no lo diríamos, pero vamos a decir, la saga de como Harry Potter, van a ser la principal, que ya la vimos la semana pasada. Vimos, como te gustaría a ti decir, la piedra filosofal. Claro. Y ahora vamos a profundizar en la historia de Harry Potter y el malvado enemigo ¿Te has dado cuenta Voldemort? que me he quedado afónico esta mañana? Bueno, esta mañana no, esta hace 10 minutos. Los últimos 10 minutos estoy aquí con una manzanilla, a ver si cambian las cosas, pues sí, se me ha quedado la voz del duque. Bueno, del duque o del duco. Invocando a Voldemort. Sí, madre mía. Hoy vamos a hablar de avatar, de cómo definir al avatar. Por cierto, la película de James Cameron. James Cameron, peliculón, por cierto, la recomendamos. Estamos bromeando, pero nos deberíamos poner muy serio porque hablar del avatar y del buyer persona, correcto, es para ponerse firme. Creo que por eso es el primer palo que tocamos dentro de esta saga, porque es básico entender a quién me estoy dirigiendo, ¿no? Que al final es un poco eso. Vamos a ver muchas cositas en este podcast. Creo que será muy, muy interesante. Esperamos que dejéis en comentarios si os parece interesante y dudas que tengáis y qué os gustaría ver a partir de ahora, que ya veis que esto es buffet libre a medida. La gente nos está pidiendo cómo trabajar el avatar. Aquí lo tenemos. Tenemos una sastrería, estamos trabajando ya en vuestro próximo traje, o sea que simplemente nos dejáis en comentario cómo queréis vestiros y nosotros, de puño y letra, firmamos cada uno de estos episodios. Hoy avatar, hoy audiencia. Al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? El avatar no deja de ser... Hostias, qué voz, ¿eh? Qué voz, es otra persona. ¿Quién es este? ¿Quién se ha colado? ¿Quién ha venido aquí? El que te escucha a través de Spotify dirá, ¿quién ha traído de invitado hoy, ¿Quién Martí? es este, no? ¿Quién es este? Bueno, hoy hablaremos del avatar, ¿no? Del buyer persona, de la persona, en definitiva, a la que nos queremos dirigir, concretamente con la publicidad, pero no deja de ser la madre del cordero. Ponemos como diferentes ejemplos raros, ¿no? La madre del cordero. Es, como decías, ¿no? El santo grial. Nos pasamos así todo el podcast. La realidad es que todo empieza aquí, ¿no? Saber cuál es tu cliente, porque al final va a depender mucho de quién está detrás de tu posible compra en la estrategia que definas. A lo mejor vas a vender el mismo producto o servicio que otra competencia, pero el cliente final es otro. Antes hablábamos, ¿no? Teníamos una sesión de inspiración o de brainstorming alrededor de las creatividades, ¿no? de nuevos anuncios ganadores para uno de nuestros clientes, inversión inmobiliaria. En este caso, tokenizada, es decir, con Web3 por detrás, mundo blockchain, mundo cripto. Entonces, claro, hablábamos, al final, no deja de ser, se están dirigiendo a un buyer persona distinto. Una persona que probablemente tiene cierta sensibilidad con los fundamentos y la filosofía blockchain y que puede entender que la inversión inmobiliaria a través de la tokenización o del Web3 es interesante. Claro, versus un Urbanitae que le tira a todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo más fácil, si podemos entender como... excavadoras industriales. Joder, broma fuerte. Es broma. No, creo que podemos hacer un ejercicio que ha pasado con este podcast. Me gusta. ¿Vale? Que creo que la audiencia lo va a entender bien, ¿no? En la parte de... Martí, ¿por qué dices que llevar barba te hace perder dinero? Eso es, ¿no? Preguntas como estas o cuánto vale tu Rolex es 10 millones de visualizaciones el reel, bueno, solo en TikTok. Si juntamos TikTok y Instagram, igual se va a los 13-14 millones de visualizaciones ese reel. ¿Sirve nuestro avatar? No. Entonces, nosotros cuando empezamos el podcast, empezamos sí teniendo un avatar muy definido, igual los 7-8 primeros podcasts hablábamos de publicidad, igual de marketing digital, de estrategias de negocio, ¿no? Y hubo un momento que, entre comillas, nos olvidamos de nuestro avatar
y pensamos más en nosotros que en ellos, que como, ay, me aburre solo hablar de publicidad, no me siento solo esto, sino soy negocio, soy otras cosas. Y nos fuimos a hablar con personas súper interesantes, que yo disfrutaba mucho y lo sabes, y que obviamente nos traían muchas más visitas, porque es mucho más sexy hablar de... que nos cuente la historia una persona que ha estado trabajando en OnlyFans o alguien que vive en Dubái o alguien que se ha comprado 4 Rolex el último año, que estar hablando sobre cómo hacer tu buyer persona de manera eficiente, ¿no? ¿Qué pasó? Que crecimos mucho en visualizaciones, como decías, con Reels con 10 millones de alcance, pero era relevante eso para nuestro negocio. Eric, ¿cuántas vueltas habíamos dado alrededor de la oficina debatiendo si teníamos que volver a los orígenes o no? ¿Y qué pasó después, no? Bueno, llegó un momento que decidimos, ¿no?, que este contenido tendría que servir al triángulo perfecto, ¿no? Que tenía que ver con que este contenido ayudara o fuera de utilidad para nuestros clientes, para nuestros posibles clientes y para nuestro equipo. Y el contenido que estábamos generando, es decir, la alineación entre contenido y público objetivo, estaba muy desajustada. En el momento en el que nos centramos, dejamos el ego al lado, la diversión al lado, el disfrute, ¿no? Esto le pasa a muchos emprendedores con la idea, ¿no? Diseñan un producto para ellos mismos y a veces puede surgir, puede funcionar, pero también tienes papeletas de equivocarte, porque es posible que pueda ser tu cliente final o no, que te enamores de un producto o un servicio que es el tuyo, te obsesiones con eso, no vayas ni a validar cuál es el producto o el servicio, te gastes todo el dinero y vaya tortas hemos visto. Hemos visto grandes tortas de gente que se ha dejado 40, 50, 80, 100.000 euros en una aplicación, en un producto, pensando que eso es lo mejor que existe y sin validarlo con el mercado, y pegas una torta de diantres, ¿no? De 10 demonios. Creo que muchas veces, o 10 o 20 demonios, creo que muchas veces dentro se nos nota un poquito más la pena, ¿no?, cuando hablamos de la publicidad, que cuando hablamos de otros temas, ¿no? Estamos mucho más alegres, ahora ya se nos nota tristes, ¿no?, que estamos desalineados con nuestro propósito. No, bromas aparte, no sé qué... Vale, ahora con retardo, claro, ahora me ha llegado, Sí. ¿Vale? Ok. Seguramente no sé habrá parte de las personas que también hayan reído al mismo tiempo que yo. Sí, esperemos que el menor número de personas, ¿no? Eso es, que tengamos un ticket alto. Un poquito más alto, ¿no? Un nivel más alto haya que nivel. el mío. Yo espero que haya nivel. Igual antes teníamos un nivel más bajo, creo que con el contenido que hacemos recientemente hemos subido un poquito el nivel. Sí. Hablaba de esto, ¿no?, que muchas veces dentro del mundo emprendimiento se ha vendido la historia de monetiza tu pasión. ¿De qué disfrutas? ¿Con qué te apasiona? Y convierte eso en un producto y ya está. Y vas a vivir feliz toda la vida. Vive tu pasión. Vive tu pasión, ¿no? Entonces, creo que esto es es una buena portada de un libro. Sí, pero es una granja de inconformistas y de gente que ni vive de su pasión o malvive de su pasión, ¿no? Porque gente que decía, no, es que a mí lo que me encantan son los perros, ensinistrar a perros, ya. ¿Hay gente dispuesta a pagarte 1.000, 2.000 euros para eso? No, ¿verdad? ¿No? O hechizarlos, o da igual lo que tengas en tu mente, ¿no? Es como, tu pasión está muy bien siempre y cuando sirva a tu avatar. O sea, a priori a nadie le importan tus sueños, a nadie le importa tu pasión. Luego, es posible que tu pasión sí que coincida con un nicho de mercado donde haya demanda y seas capaz de poder vender, ¿no? Pero como dice Martí, justamente rescatando el concepto de que los emprendedores se enamoran de su idea, los emprendedores a veces se enamoran de su pasión, los emprendedores a veces también se enamoran con un mal cliente objetivo, ¿no? Y volviendo al ejemplo de los tractores, esta mañana, ¿no?, por cerrar el círculo, estábamos precisamente en una industria hablando de un brainstorming para hacer anuncios del mercado inversión inmobiliaria, como esta empresa estaba facturando mucha pasta porque se estaba dirigiendo concretamente a un público objetivo que es sensible al mundo del blockchain. Sin embargo, cualquiera podría estar haciendo y hablando siempre de inversión inmobiliaria, porque ahí hay muchos productos y servicios, pero ellos se han nichado, han buscado la manera de vender el mismo producto para un avatar distinto, ¿no? Y esto lo conecto con, antes de entrar a qué preguntas claves son para definir a tu avatar, ¿no? Entraremos en cómo definimos nuestro avatar y nuestra visión sobre el avatar, pero una cosa que siempre dices tú, ¿no?, la diferencia entre cliente objetivo o cliente ideal versus cliente real, ¿no? Que muchas veces los clientes, nuestros clientes o la mayoría de clientes que entran en la agencia, no terminan de entender la diferencia, ¿no? Pongamos un ejemplo. En nuestro caso, nuestro cliente objetivo, ¿cuál sería? Pues a mí me encantaría solamente, no pasa nada, si puedo elegir, trabajar con Nike, Apple, Adidas, Disney,
Urban Roosters, ¿no? Es como con solo grandes marcas, pero mi cliente real no es ese. Nuestro cliente ideal real es que tenemos algunos clientes que son grandes marcas, pero luego también trabajamos con muchas pymes. Entonces, muchas veces nos encontramos que llegan proyectos a la agencia y no distinguen entre cliente ya me he liado ya, entre cliente real y su cliente objetivo. Está guapo el concepto cliente irreal. Irreal. Está Bueno, bien, existe, ¿eh? Que su cliente objetivo muchas veces No existe. Sí, es su cliente irreal. Que ellos dicen, no, a mí me gustaría que mi cliente fueran CEOs de grandes empresas. ¿Cuántos CEOs de grandes empresas te han comprado? ¿Cero? Perfecto, es tu cliente irreal. Ojalá el día de mañana se pueda materializar, pero a día de hoy no sirves a esas personas. Y siguiendo con el ejemplo del podcast, ¿no? De en el momento en que nosotros alineamos nuestro contenido, empiezan a caer clientes, empiezan a personas que escuchan este contenido querer trabajar con nosotros o como mínimo tener una charla con nosotros y valorar si su marca se merece trabajar con nosotros o no. Justo. Volviendo a esto, La llamada de Elon Musk y de Mark Zuckerberg fue a través del podcast, obviamente. fue celebrada. No fue buscando agencia de marketing digital o publicidad digital. Fue muy celebrada y desde ese momento, pues fijaros, ¿no? Una mesa acorde al plato que tenemos. Me he quedado afónico de la victoria, de la celebración. Tazas personalizadas. Bueno, Alfombra nueva. Bueno, pasan cosas, ¿no? Cuando pasan cosas hay que celebrarlas. Volviendo a lo que decías de el gap o la brecha que hay entre el cliente real, es decir, oye, voy a analizar hoy qué clientes tengo, cómo se llaman, qué preocupaciones tienen, cuánto dinero ganan aproximadamente, a qué se dedican, qué intereses tienen, qué hacen en sus ratos libres, ¿no? ¿Quién te está comprando hoy? ¿Qué productos te están comprando hoy? Porque yo tengo consultorías a 150.000 euros la hora, luego no me la ha comprado nadie. Entonces, el punto es, ¿qué te están comprando ahora? Digo porque hay páginas web o hay proyectos digitales que tienen una suite de productos y a veces nos pasa, que empiezan a trabajar con ellos y dicen, no, quiero mover esto. Y dices, ya cabrón, si no has vendido uno de estos en tu vida. No, claro, es que os llamo para vender esto. Bueno, ¿por qué no potenciamos, ¿no? tus fortalezas? Es decir, vamos a escalar productos y servicios que hoy te están funcionando y con, digamos, el incremento de la facturación que te generen las campañas de tus clientes reales, vamos luego a dedicar un presupuesto a esta nueva línea de negocio que todavía no. Entonces, me gustaba mucho, ¿no? el distinguir entre la brecha que existe entre el cliente real, hoy quién te está trayendo dinero, vamos a poner foco ahí, vamos a analizar y entender este cliente objetivo, este cliente real, para luego también ver quién es nuestro cliente objetivo, para tener pinceladas, ¿no? dentro de nuestra comunicación de que vale la pena poder acercarnos poco a poco a nuestro cliente objetivo. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho, el cliente irreal. Yo a partir de ahora ya hay otra categoría para mí. Y es que el cliente irreal es literalmente un cliente que nunca va a existir. De la misma manera que a veces, por mucho que nos enamoremos de nuestros productos, no vamos a ser capaces de vender. ¿Por qué? No porque no te lo merezcas, no porque la vida sea injusta, sino porque a lo mejor no hay nadie físicamente en el mundo que le interese ese producto. ¿Sí? Entonces también diferenciaría entre el cliente objetivo, es decir, a lo que queremos aspirar a conseguir en el futuro. Fíjate, diferenciaría también del cliente real. Cliente real presente, cliente objetivo futuro, ¿no? Tenemos que ir dando pasos hacia ese futuro para conseguir ese cliente objetivo, aquel que está en nuestros sueños, en nuestro vision board. El cliente real no está ni en el presente ni en el futuro, no existe. Y hoy no será el día de que hablemos cómo trabajamos dentro de la agencia en el onboarding de un cliente, que igual podemos hacer algún episodio si a la gente le apetece, pero sí que muy conectado con esto que decías, con el cliente real y con el cliente objetivo, nosotros dentro de la agencia, y creo que los que nos escuchan en el podcast ya lo saben, ¿no? La primera sesión es una que llamamos la coordenada, ¿no? Y en esto hemos visto cosas tan chulas, ¿no? Que es como la definición del cliente objetivo, y cuando sí que es importante el tener definido el cliente objetivo, porque cuando tienes eso definido, vas a ver si todas las piezas del puzzle que hay en tu proyecto te acercan a eso. Y pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos un buen cliente y buen amigo que su negocio es la productividad, ¿no? Y él en su sueño, en su vision board está que su cliente objetivo solo sean perfiles muy directivos de grandes empresas, ¿no? Pero su comunicación no va a ese enfoque. O el ser el Harvard de la productividad, Harvard nunca vende con urgencia, nunca
clic aquí o te lo pierdes, eso no existiría en Harvard, con lo cual es como, si no tienes muy claro a quién te quieres dirigir, puede ser que olvides cuál es tu comunicación. Nosotros era eso, cuando olvidábamos a quién servíamos, a quién traíamos, pues seguramente a otros invitados que disfrutábamos un montón, pero seguramente no sean los invitados que Crece Sin Límite como agencia de publicidad necesitaba tener si queremos consolidarnos como la mejor agencia de publicidad de España. Si quiero ser un podcast mainstream, tiene mucho sentido que me vaya ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, es súper importante tener definido bien a tu cliente objetivo y después ver si todas las piezas del puzzle que estás montando van en función de eso, porque si tú quieres ser Harvard, no puedes tener una comunicación de profesor de gimnasio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito definido esto, es como, ¿te parece si entramos a qué preguntas nos podemos hacer a la hora de definir a nuestro cliente ideal? Bueno, antes de eso, creo que hay un marco mental de trabajo muy interesante, que esas son las cosas bonitas. A mí me pasa con mi padre, que mi padre leía con el eneagrama en 2010. Cuando nadie hablaba de eneagrama, mi padre ya leía eneagrama. Borja Vilaseca probablemente hablaría de esto. En esa época, ¿no? Pero que luego bueno, hay gente que a veces lee cosas antes de que sean tendencia, ¿no? Y cuando se hacen tendencia es como, hostia, pues si esto se hablaba hace 7 años. Yo recuerdo cuando hacíamos las primeras presentaciones o hacías las primeras presentaciones en algunos másters que dábamos clase, tenías tú la diferencia entre avatar horizontal y avatar vertical. No sé si aún te llegas a acordar de eso. Sí. Es ¿Sí? que ha habido tesis. Claro, casi desde los inicios en esta que casa, esto igual, podrías hacer un contenido ahora solo de eso y sería un súper contenido, pero son cosas de las cuales hablábamos hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, claro, antes de definir a tu avatar, tenemos que partir del nuevo paradigma en el cual estamos, que es real que haya avatares horizontales y verticales, pero es importante entender cuáles son las reglas del juego. ¿Te apetece contar un poquito avatar horizontal y avatar vertical? No pasa nada, es nuestra tesis, con lo cual lo que les cuentes estará bien, porque te veo con la cara de, hostia, me pillas. Sí, porque estás pensando, hostia, ¿a qué me refería con el avatar horizontal y el avatar vertical? ¿Son las capas de la cebolla? No. Son el que... Pues luego te cuento las capas de la cebolla. Vale, perfecto, genial. Avatar horizontal y vertical, ¿no? Mira, siempre hemos estado acostumbrados a que el avatar, el buyer persona, era mujer de 35 años, con hijos, que trabaja fuera de casa, que además vive en una gran ciudad y es vegana. Eso era como antes se definía a tu avatar, que aún sigue estando bien, pero tenemos que entender que con el cambio de paradigma a nivel de construcción de comunidades, ¿vale? Esto ha cambiado. Entonces, la gente ya no se distingue entre tiene 35 o 45 años, es hombre o mujer y tiene 2 hijos o tiene una carrera universitaria, sino sobre sus pasiones, ¿no? Gente vegana. Dentro del mundo vegano hay personas de 25 años y de 45 años, pero que lo que les une es la comunidad que hay alrededor del veganismo. Lo mismo podría ser alrededor de, por ejemplo, Wallcast. Hoy he hablado con una cliente que igual sale en Wallcast. Era como, hostia, la comunidad que ha hecho ese podcast no es de niños de 25 a 35 años. Aglutina un montón de edades y segmentos de edad. No es el típico avatar de hombre, mujer de 35 años, sino, son personas que seguramente a nivel de pensamiento son críticas, cuestionan el sistema establecido, tienen una pasión por el emprendimiento y no tienen que tener ni 45 años ni 25, sino les une más una pasión o algo que hay por encima antes que quienes son a nivel demográfico. Se trata como de llegar al ser, ¿no? Y utilizar esta palabra, ¿no? Del ser que puede estar ciertamente manoseada, pero tú piensas en tu avatar, ¿qué diría? ¿Cómo se identificaría con su, ¿no? En la zona de más confort, ¿no? Oye, yo soy gamer, yo soy un amante de, no sé, los perretes, como te gustan a ti los perretes, ¿no? Soy animalista, soy, ¿no? Este concepto de ¿qué soy? Soy lector, ¿no? O soy una persona... Soy un foodie, yo, por ejemplo. Tú eres un foodie, ¿no? El famoso foodie. Podemos encontrar al famoso foodie acechando las calles del Borne, probando nuevos restaurantes. Justo, ese soy yo. Entonces, desde ahí no, pero ostras, lo conecto con el avatar profundo, las cebollas, ¿no? ¿Qué más le interesa a un foodie? Porque probablemente un foodie puede segmentarlo a través de la publicidad, concretamente. También lo podría hacerlo con contenido orgánico, en formato vídeo. O podría hacerlo incluso con contenido orgánico en formato texto para SEO, ¿no? Es decir, oye, hablar de temáticas alrededor muy ennichadas, ¿no? Muy sectorizadas del foodie. Pero,
¿qué más hace el foodie en sus ratos libres? Es probable que el foodie sea una persona incluso un poco cosmopolita, ¿no? De la misma manera que le interesa probar nuevos restaurantes, es posible que le interesa descubrir nuevas ciudades. Quizás es un viajero frecuente, quizás es modernete, es modernito, seguramente utilice más Instagram que TikTok, ¿no? Entonces, si le gusta comer fino, tiene el morro fino, pues igual tiene un poquito más de dinero que el resto. Fijaros, Martí, que se conserva bien, porque se pone cremas también, ¿no? Es un tío que se pone sus cremitas, tal. Entonces, ¿qué más hay detrás del foodie? ¿Qué más hay detrás del foodie, Martí? Hay, por ejemplo, yo creo que normalmente el foodie es una persona que se cuida, que le gusta hacer deporte. Se autocuida, ¿no? Se regala cositas. Sí, se regala cosas, eso. Momentos de calidad. Justo, ¿no? Entonces, es muy importante. Quizás está en pareja también, o no, pero comparte. Sí, con amigos, con amigos, ¿no? Con familia. Yo en este caso, por ejemplo, mucha parte del foodie lo he compartido siempre con mi hermana. Con mi hermana descubrimos restaurantes, ¿no? Qué Entonces, bueno. Hay una parte de compartir. Es muy importante compartir esto que decías. Es vivir. Compartir es vivir, hacer publicidad es crecer. Entonces, pero fíjate, ¿por qué te decimos todo esto? Pueden ser obviedades o no. Porque puedes encontrar al foodie en una categoría publicitaria, en una segmentación pura de gente amante de la gastronomía, pero fíjate todo el espectro, ¿no? de cualidades o de comportamientos que tiene un foodie. ¡Ole! ¡Ole! Mira cómo corre. Estás emocionado, ¿eh? No te acordabas del Avatar profundo, ¿eh? Es que, hostia, me han venido unos recuerdos. Claro, vas a poder segmentar y encontrar a Martí también como una persona que comparte ratos libres con otras personas, es decir, a lo mejor está en pareja. Puedes segmentar gente que está en pareja, que le gusta la gastronomía, que es viajero frecuente, es decir, busca otras formas de encontrar a tu avatar de manera indirecta. Aquí ponemos siempre el ejemplo de un cliente que entró ya hace un tiempo en la agencia que tenía un producto, en este caso un servicio de batch cooking, es decir, planificación semanal de comida vegetariana en este caso. Lo obvio es hacer anuncios solamente dirigiéndonos hacia los vegetarianos y segmentar solamente a nivel psicográfico y demográfico en personas vegetarianas, con intereses de vegetarianos. ¿Qué pasa? Que como igual poníamos el ejemplo del foodie que le interesan otras cosas, oye, ¿es posible que al vegetariano en este avatar profundo o la capa de la cebolla, ¿no? Las cebollas tienen capas, como decía el asno de Shrek, o el Shrek al asno, creo que le daba una lección, ¿no? De las capas de la cebolla. En este caso, los avatares también tienen capas. Oye, ¿es posible que el vegetariano pueda tener cierto interés por la espiritualidad? ¿Pueda tener cierto interés por el hacer pilates, por hacer yoga? ¿Y qué es lo que hicimos, Martí? El autocuidarse. Los animales, seguramente. Los animales. Entonces, es súper importante esa parte, Eric, y eso te lo da también la experiencia y el experimentar. ¿Vale? ¿Pero qué hicimos con esto? Entonces, justo lo que comenta Eric, que lo que hicimos es, pues, en una misma campaña o en un mismo proyecto, trabajamos varios avatares distintos, ¿no? Donde trabajo para llegar con el batch cooking vegano vegetariano, audiencias veganas, obviamente, también el mundo del crecimiento personal, el mundo de gente que va al psicólogo y terapeuta, o sea, que puedes definir a tu avatar en distintos grados, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que a veces las audiencias veganas, igual el CPM son de 5 euros. En cambio, si me voy a audiencias de personas que les gusta el yoga, esa misma persona que también estaría en la audiencia vegana, llego desde la audiencia del yoga y en lugar de pagar a 5 euros el CPM, pago 3, ¿no? Entonces, está ahí un poco la clave. En este ejemplo que comentabas, porque es muy visual y es uno de los que ponemos cuando damos formación, es que no diré contra pronóstico, pero en esta misma audiencia, en esta misma campaña, la audiencia que mejor nos funcionó fue la del crecimiento personal, en lugar de la de comida vegana cuando hacía batch cooking para gente vegana, ¿no? Entonces si puedo llegar a mi avatar desde otra audiencia distinta, es posible que, primero, tenga más cobertura y que lo encuentre desde puntos de vista desde audiencias donde es más barato impactarla. Y eso es súper importante. También esa parte de intentar llegar a su avatar más profundo, hay un trabajo detrás, ¿no? Porque muchas veces que vemos, me entra un abogado, me invento, una persona que se va, un bufete de abogados de divorcios, ya está. Personas que se vayan a divorciar, y ahí termino mi audiencia, ¿no? O sea, ¿qué buscan las personas antes de divorciarse o en proceso de divorcio? Seguramente cosas más relacionadas con el cuidado de los hijos,
me atrevería a decir mudanzas, no lo sé, estoy improvisando en directo. Pensiones, ¿no? Todas esas cosas, incluso cambios de residencia. Pues psicólogo. Justo, ¿no? Entonces, todas estas audiencias pueden estar dentro personas que se vayan a divorciar y no tengo que estar solamente en personas de divorcio, sino en otras audiencias. Entonces, es súper importante entender todo esto. Te permite entender bien el avatar, aplicar una segmentación más creativa. Es un método que cuando uno hace un análisis profundo de quién es el avatar, va a poder luego ir a dirigirse a audiencias que tienen que ver con el avatar, pero no de manera frontal, ¿no? Justo. Es básico todo esto para definir quién es el avatar y cómo impactarlo, y esto nos va a ayudar a hacer anuncios. Luego entraremos en un tip en qué plataformas nos podemos apoyar para definir nuestro avatar. Había otro concepto ¿sí? que tenía que ver con el job to be done, ¿vale? Que es un término en inglés que no recuerdo quién es el autor, pero lo que decía es que también trabajarás con esta serie de preguntas antes de definir un avatar de manera final, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú lo que haces es vender taladros. Lo que dice el job to be done, ¿no? Como aquello para lo que naciste, ¿no? ¿Para qué estás hecho, no? Oye, cuando vendes taladros, la gente no quiere taladros. No, la gente lo que quiere, si vas al siguiente paso, es la utilidad del taladro, es decir, hacer un agujero. Pero la realidad es que la gente ni siquiera quiere la utilidad del agujero, porque en realidad lo que quiere o busca es colgar un cuadro. Y en el fondo la gente lo que busca tampoco ni siquiera es colgar un cuadro, sino que esa estancia sea cálida, represente sus valores y de alguna vez se mantenga y se encuentre en paz, ¿no? Por eso un buen spot publicitario nunca deberá de vender el taladro ni el agujero, sino que lo que debería de vender es la sensación de tener y estar en tu casa a gusto, ¿no? Y de estar en paz. Si es que quieres enfocarte desde ese plano emocional. Totalmente. Mira, esto que comentas, ¿no? El seleccionar el avatar, y voy a conectarlo también ahora por dónde pasa el tiempo, ¿no? Porque también, según tu avatar, tendrás que elegir un canal u otro. En otro episodio hablaremos de qué canal elegir. Y esto me pasó este fin de semana, fui a la Roca del Vallès, a la Roca Village, que es un outlet muy grande. Entonces, el sábado había estado en el Corte Inglés preguntando por el secador Dyson. Las mujeres que hayan utilizado el secador Dyson dicen que es una locura. Va cotizado, ¿eh? Que es una locura. Se agota rápido. Bueno, y 550 euros. Además, no es para menos. Hago un inciso. Entramos al Corte Inglés, le preguntamos, oye, este es el... Y dice, sí, es el nuevo, por fin lo tenemos. Y digo, ¿cómo que por fin lo tenéis? Sí, que se había agotado. Cuando llega se agota. Antes de empezar la venta, ya te había dicho, lo tenemos por suerte. Como diciendo, esto va escaso. Bueno, no lo compramos. Al día siguiente vamos a la Roca del Vallès, y es un outlet, todo es outlet, marcas de lujo, pero outlet. Entramos a la Dyson y lo primero que pregunto es outlet? O sea, ¿hay descuento? ¿Vale los 550 euros que vale en Corte Inglés? No hay descuento. Entré y me fui. ¿Por qué? Porque estaba yo, todo lo que espero encontrar en un outlet, ya sea Gucci o sea Nike, es con descuento. Si no, no estoy ahí comprando. Entonces, me sorprendió la selección de Dyson a la hora de estar en la Roca Village, cuando la gente que va ahí lo que espera es comprar chollos y con descuento. Y ahí nos decían, no, por política de empresa Dyson no hace descuento. ¿Qué haces ahí, no? A mí me sorprendió... Bueno, por ejemplo, el Nude Project también se encuentra en la Roca y creo que ellos hacen descuento en Black Friday. Pues para mí seguramente me extraña. Porque su avatar, la gente que va a la Roca espera encontrar chollos. Yo creo que la Roca ya se ha posicionado como ves a hacer las compras. Sí, pero con descuento. Sí, pero hay algo de pasa la tarde en el lugar donde haces las compras y ahorras, ¿no? También es verdad. Para mí, el estar en la Roca o no, es lo que decíamos, es el avatar, ¿no? Es el canal que estoy eligiendo para mi avatar. O sea, en la Roca va el avatar de personas que quieren descuento. Sí. Entonces, hostia, colocar ahí una tienda sin descuento no tiene sentido. Entonces, aquí entramos, cuando trabajamos el avatar, es en qué red social, por ejemplo, pasa tiempo nuestro avatar. Justo. Y eso es súper extraño a veces, ¿no? Siempre decimos nosotros, YouTube convierte muy bien. ¿Por qué? Porque el avatar de persona que está en YouTube seguramente es un avatar de persona que se forma. O sea, nosotros sabemos que, sí, sabemos que la audiencia que escucha nuestro podcast en YouTube está rozando el premio Nobel. El tramo alto de El tramo la alto, sociedad. premio Nobel, por no decir seguramente que todos están en Mensa. Sí. No, bromas aparte, pero el tráfico de YouTube es mucho más cualificado porque normalmente es contenido más profundo y aquí momentos de diversión puede haber alguno, pero hostia, es un contenido
Eso, justos y moderados, pero es un contenido profundo. Yo creo que ese es nuestro reto, ¿no? Aportar el máximo de valor. Muy distinto al estar en TikTok diciendo cuál es la última vez o por qué lo que tú decías, ¿no? Lo de la barba, eso que ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, es muy distinto el avatar. Y hemos vivido nosotros en proyectos donde es un avatar muy cuchillero, muy joven, que quiere promesas muy rápidas y compras impulsivas, que YouTube no nos haya funcionado. En cambio, TikTok sea el avatar perfecto. ¿Por qué? Porque el cliente joven que quiere soluciones rápidas y para ayer está en TikTok, no está en YouTube, ¿no? Entonces, también entender muy bien dónde está tu avatar te permitirá elegir el canal publicitario, que luego entraremos. Justo. Y sobre todo, al hilo de canal publicitario y elegir el avatar, cuando tienes claro quién es tu cliente real, tu comprador, es muy importante que la persona que te ayuda con la publicidad digital tenga esta información. Parece mentira, pero a veces no es tan evidente. Es, ok, que tenemos claro que hemos aplicado la ley de Pareto y sabemos que el 80% del negocio viene por hombres mayores de 35 años que viven en la gran ciudad. Esta información dásela a la gente que te ayuda con la publicidad, porque desde el día 1 va a poder segmentar a la gente que hoy te está comprando. Y esto es fundamental, porque sobre todo si no tienes histórico en tu cuenta, es decir, si por primera vez está haciendo publicidad tu marca, la máquina va a tardar un tiempo en aprender. A medida que genera conversiones, va a saber a qué usuario tiene que llegar, a qué usuario tiene más probabilidades de convertir y irá afinando y tus costes por adquisición irán optimizándose con el tiempo. Ahora bien, oye, ahorrémosle tiempo y dinero a las marcas teniendo muy claro, oye, hoy quién te está comprando para segmentar publicitariamente en esta segmentación demográfica, la vertical, la primaria, ¿vale? Para ayudar al algoritmo, no perder dinero y ser más eficientes desde el día 1. Súper importante esto que dices, Eric, y nosotros a veces hay proyectos que cuando arrancan no tenemos esta información, pero normalmente nuestros informes son súper ejecutivos, ¿no? ¿Y qué intentamos ver? Igual en un mes no eres capaz de verlo y necesitas 1, 2, 3 meses mínimo, o en un mes una inversión muy, muy grande de dinero, pero nosotros aquí, para ver esta segmentación vertical, hombre o mujer, qué edad, hacemos un análisis muy rápido. ¿Cuánto he invertido en el tramo de edad entre 25 y 35 años y cuánto dinero, cuánta facturación me ha supuesto este tramo de edad, ¿no? Y aquí detectamos oportunidades o momentos de ajuste. Pongamos un ejemplo. He visto que entre 25 y 35 años he invertido el 30% de todo el presupuesto, pero solo supone el 15% de la facturación, con lo cual seguramente me está diciendo, hey, aquí estás sobreinvertido, porque igual lo que me está diciendo es que en el tramo de 35 a 45 he invertido un 10 y me está suponiendo el 25% de la facturación, con lo cual ajusta tu presupuesto en la plataforma publicitaria a lo que te está comprando realmente y pon mucho más dinero en esa audiencia que te está comprando, ¿no? Esto que está diciendo es súper importante, que está vivo, ¿no? Todo este trabajo de machear negocio con audiencias o publicidad digital está súper vivo y vas a encontrar oportunidades constantemente. Vas a descubrir cosas que no te esperabas porque dices, no, es que solamente me compran los hombres. Bueno, pero a lo mejor lo que ha pasado es que has invertido, no sé, 10.000 euros en hombres y 3.000 euros en mujeres, ¿vale? Y de pronto el retorno de la inversión de los hombres es de por 3 y el retorno de la inversión de mujeres es por 5. Entonces, es verdad que tu cliente real y el que hoy te compre y te aporta más volumen es el hombre, pero, oye, ¿tiene sentido hacer una comunicación a medida para las mujeres? Poner, por ejemplo, anuncios donde sean ellas las que sean la voz o el representante, el embajador en los anuncios en vídeo, tener un discurso, ¿no? Más alineado con las inquietudes que pueda tener el perfil femenino en este caso. Es decir, cuando encuentras estas insights, lo que tienes que hacer es ponernos a trabajar, ¿no? Y no solamente eliminar aquello que no te funciona, sino que cuando detectes cosas buenas, potenciarlas, porque ahí a veces encuentras esquemas de trabajo que de primeras no vas a ver, pero cuando vas avanzando en el tiempo dices, ostras, pues claro que sí, vamos a montar una landing solamente para las mujeres, para medir qué tal funciona esto, con una promesa solamente para las mujeres, con anuncios solo para mujeres, y vamos a ver si somos capaces de escalar esta inversión. Oye, ¿qué pasa si metemos, en vez de 3, metemos 6? Oye, la publicidad es igual o más eficiente que antes.
Justo, ¿no? Y esto es súper importante que dices, que a veces también es importante conocer a tu avatar, pero no pasarte de rosca. ¿Qué quiere decir no pasarte de rosca? Es como, está muy bien el hipersegmentar y hablar en el avatar, anuncio, landing, que toque, ¿vale? Pero a veces hay proyectos que se encallan ahí y van a invertir 1.000 euros y quieren decir, vale, voy a hacer un anuncio para el que tiene un perro chihuahua, otro anuncio para el que tiene un... Es como... Eso está muy bien cuando te quieres gastar 500.000 euros, por poner un ejemplo, mucha inversión, pero cuando no, es mejor lanzar mensajes un poquito más genéricos, no hace falta que te niches tanto, aunque sí que hablas a personas que tienen un perro, y luego ir segmentando, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en lanzamientos muy grandes que hacemos, donde sí que verticalizamos, porque si me tengo que gastar 120.000 euros en 15 días, si no soy muy relevante para mi avatar, se me puede quedar fuera, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Luego, el tener muy definido tu avatar y quién es, también te ayuda a diseñar la oferta, ¿no? Y a cómo vendérselo. Y eso es súper importante. Y ponemos un ejemplo real con nuestro máster, ¿no? El máster de publicidad digital que tenemos con The Big School. Obviamente el mejor máster en publicidad de habla hispana, con muchísima diferencia, pero publicidades aparte. Como sabemos que estamos sirviendo al avatar de la publicidad, ¿no? A una persona que ya sabe, la mayoría, qué es la publicidad digital y lo que quiere es profundizar conocimientos, no les podemos tratar como tontos. ¿Qué quiere decir no poder tratar como tontos? Obviar que cuando nos dejan el lead están en un funnel de ventas, ¿no? Entonces, muchas veces el conocer a tu avatar te permite hablarlos en el tono que toca, ¿no? En cambio, recuerdo otros ejemplos donde estás en un lanzamiento grande y uno de los comentarios de los anuncios es nos quiere vender el libro. ¿No? Y sí, el libro dice. El libro de 3.500 euros es lo que te quiero vender, ¿no? Pero es esa parte de, obviamente que hay esos comentarios es perfecto y te está diciendo que tu avatar mayoritariamente no sabe lo que se va a encontrar. Pero, por ejemplo, nosotros en el caso del máster hacemos una comunicación como... damos por hecho que saben que van a ser vendidos. Damos por hecho que están en un embudo de marketing. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro avatar. Entonces, es básico el conocer bien a nuestro avatar. Hoy teníamos la reunión esta que decíamos esta mañana, ¿no? Con el equipo creativo, porque estamos definiendo ángulos con los anuncios, ¿no? Ya ha entrado un cliente que se dedica a vender productos sin plástico, ¿no? Entonces, ¿nuestro avatar quién es? Nuestro avatar principal. Personas que compran sin plástico, ¿no? Y teníamos que enfocar anuncios ahí. Zero waste. Zero waste, ¿no? Es la keyword es zero waste. Luego entraremos Se queda sin voz al final, ¿no? Sí, vas a vas a terminar... Zero waste, Martí, zero waste. Mudo, ¿eh? Entonces, zero waste. Entonces, estamos definiendo anuncios y un anuncio podría haber sido el ¿por qué comprar sin plástico es mejor? Podría llegar a ser nuestro avatar. Es un ángulo muy mainstream, pero decíamos, dejemos ese ángulo a día de hoy, que no nos vamos a gastar 100.000 euros al mes a Greenpeace, que sea Greenpeace quien te haga bandera del ecologismo, de compra sin plástico, que sean los que conciencien al mundo y nosotros sirvamos a las personas que ya quieren comprar, que ya están comprando sin plástico, ¿no? ¿Podrían ser los dos nuestro avatar? Sí. ¿A quién selecciona a día de hoy con un presupuesto de 8.000 euros al mes? Al que ya está comprando sin plástico. Cliente real, ¿no? Justo. Lo hemos tenido muy claro. Oye, vamos a hacer anuncios al que hoy ya está comprando sin plástico. No vamos a ser nosotros los que expliquemos las bondades y los beneficios de comprar sin plástico, ¿no? Ostras, esto se está terminando, ¿eh? Sí, yo creo que te quedan... Esto se está acabando, ¿eh? Iba a decir 2 telediarios, te quedan 10 minutos de podcast, Ostras. ¿eh? Bueno, pues luego en teoría tenemos que grabar otro. Veremos. Y mañana otro. Bueno, pues hoy pinchazo de corticoides, ¿no? Y para adelante, cortisona. Y cortisona y a volar. Esteroides, ¿no? Pinchazo un poco de esteroides, un poco de Winstrol y a volar. Pues sí, es muy importante. Mira, yo estaba pensando también que puede haber personas que todavía no estén vendiendo y tengan que definir quién es su cliente. Pero claro, no les han comprado. Entonces yo aquí te diría, se abren 2 caminos. Puedes empezar a querer vender y tener audiencia, o empezar a querer vender y no tener audiencia. Si tienes audiencia, es decir, si ya tienes tráfico, me da igual desde cualquier canal, pero todavía no estás monetizando ese tráfico, pregúntalo, ¿vale? Porque nos encontramos muchas veces gente que tiene audiencia, marcas que tienen tráfico y vuelven al ego del emprendedor, construyen el producto soñado, el que ellos consideran que es mejor para la audiencia, sin preguntar a su base de datos, sin lanzar una encuesta. Algo tan sencillo como enterarse, preguntar frontalmente a la gente que te sigue, a la gente que te escucha, oye, ¿por qué estarías dispuesta a pagar?
en este caso, ¿no? Porque te va a sorprender, te van a responder. Sí, total. ¿Sabes? Igual puede tener sentido, ¿vale? Menos que nuestra sí. comunidad que no responde, di algo. Pero va, vale, perdona. Puedes Sí, comentar. Puedes comentar. Esta es tu manera de decirnos que nos compras. Nos estás comprando con tu tiempo, con lo cual apoya con un comentario. Y lo que te decía es, oye, pregúntale porque te va a sorprender que te van a responder. Si tiene las cosas más o menos claras, puedes incluso decirle, entre estos 3 productos, pues a ver, he hecho un estudio. Y es verdad que esto es lo típico, ¿no? Que si Henry Ford hubiera hecho caso a lo que sus clientes le pedían, hubiera creado o construido caballos más veloces, más rápidos y carros más fuertes, ¿no? Entonces a veces pues puede ser visionario o entender. Cuidado, que igual no eres Henry Ford, también te lo digo. Igual que yo tampoco estoy Steve Jobs, pero hay perfiles que son capaces de anticiparse al mercado, ¿vale? Por lo general, si tienes audiencia, pregúntaselo. Oye, si no tienes audiencia, ¿qué puedes hacer para entender quién podría ser tu cliente real? Oye, ¿y hay personas que hoy están siendo clientes reales de tu competencia? Sí, pues probablemente puedes llegar a poder quedarte con parte de ese pastel, ¿no? Hoy en día hay otras agencias de publicidad que también están trabajando con marcas que podrían ser clientes míos. Entonces, oye, si yo tuviera claro, es decir, si yo empezara de cero y no tuviera audiencia, como fue mi caso, podría estudiar y entender, incluso preguntar, buscarte la vida, hoy, ¿quién le está comprando a mi competencia? Para entonces empezar a dirigir la comunicación alrededor de ese cliente. ¿Y qué vas a tener en cuenta una vez sepas cuál es el cliente real que le está comprando a tu competencia? ¿Cuál es tu diferenciación? ¿Cuál es tu valor añadido? Entonces, entiende cuál es el cliente real de tu competencia, en caso de que quieras empezar a vender y no tengas audiencia, entiende cuál es tu fortaleza o tu ventaja y entonces ataca al cliente de tu competencia con el valor añadido que estás dando tú hoy distinto a la competencia para que te compren. Súper interesante, y lo ligo ya con qué herramientas puedo utilizar para definir a mi avatar, porque una de las herramientas principales, ¿no?, que teníamos anotadas era el pregunta a tu audiencia, haz encuestas y pide feedback, ¿no? Porque muchas veces es lo que dices, crea un producto y tu audiencia te hubiera comprado otro totalmente distinto. En este caso también, los que ya tengáis cuentas de Google Ads, por ejemplo, nosotros con este cliente de Zero Waste invierte unos 5.000 euros al mes, ¿no?, antes de entrar a trabajar en la agencia, y claro, hay un histórico muy, muy grande de keywords, ¿no? Entonces, es súper importante porque a la hora de definir a nuestra audiencia, la tenemos ya muy bien definida, pero ¿cómo me voy a comunicar con ellas? ¿Qué mensajes? Los términos de búsqueda que veo en mi Analytics, que veo en mi cuenta de Google Ads, me están diciendo cómo habla. Entonces, es una locura lo que pasa en este proyecto, Eric, porque el concepto Zero Waste, que es un concepto mainstream, casi se lo han apoderado como keyword de marca. O sea, es una locura. Con lo cual, ¿qué nos estás diciendo? Que en todos los anuncios, en la mayoría de copies, en la mayoría de emails, en la mayoría de comunicaciones, el concepto Zero Waste será bandera de nuestro producto antes que el concepto sin plásticos o sin residuos, porque la mayoría de conversiones en nuestra cuenta vienen de esa keyword. Con lo cual es, oye, ¿tienes datos? Y esto es una cosa que es maravillosa. Creo que, ahora lo comentarás tú, pero esta parte de Google Ads, Google Analytics, cómo me lleva al tráfico, cómo me busca el usuario, me puede permitir saber cómo voy a comunicarme con mi avatar. Otra cosa súper interesante que creo que hoy por la mañana o hace unos días hablabas con el equipo es que habías visto una herramienta que te scrapeaba, puede ser, las reseñas de Google My Business o de... Sí, mira, dejaremos por aquí la herramienta, ¿vale? Justamente. Dejamos por aquí la herramienta, lo podéis buscar. Aquí. Bueno, es una herramienta una extensión de Google Chrome, la instalas y, por ejemplo, vas a Google My Business, un restaurante, un negocio local, Dilo, ¿no? que no me lo sé. Ah, no te la sabes. Claro, como voy a saberlo. Vale. Sé que tiene un icono de un Pokémon, está aquí. ¿De un Pokémon? Es una Pokéball. Ah, tipo bueno. Scrapper, Como captura, me gusta. ¿Vale? Entonces, vas al Google My Business de tu competencia o al tuyo mismo, pasas al Scrapper, seleccionas la columna que quieres que scrapee y automáticamente tienes el CSV, es decir, toda la información de todas las reseñas. Estoy seguro que puede hacer esto en Amazon, puede hacer esto en un montón de webs. Es de puta madre porque la máquina lo único que hace es algo así como entender muchas cosas comentadas seguidas por perfiles, ¿no? Entonces, te salen columnas y las eliminas como si fuera un Excel en el mismo extensión. Dices, quítame la data, quítame las estrellas, déjame solamente los textos. Entonces, coges eso, bajas todas las reseñas de tu competencia o tuyas mismas,
obviamente te las llevas a ChatGPT y puedes preguntarle a ChatGPT cuáles son las palabras más repetidas de todo este conjunto de personas. Actúa como un publicista digital y ayúdame a construir un valor diferencial para mis anuncios, hacer un anuncio. ¿Sabes lo que es un anuncio? Yo tampoco. Ayúdame a hacer un anuncio con el ángulo de antes y después, o nosotros contra ellos, para una creatividad estática en base a toda esta información que... ¿Cómo hablan tus clientes? Es ¿cómo hablan tus clientes? Martí, ¿cómo hablan tus clientes? Y es básico esto porque me he encontrado a veces siempre lo hemos dicho, ¿no? Trabajamos con varios proyectos que están en LATAM que trabajan en el mercado europeo, ¿no? Entonces, vaya valientes. Sí, muy valientes. La verdad que es muy valientes porque tienen un hándicap que es el idiomático. Porque muchas veces a nivel cultural, y vamos a hablar las cosas como son, es muy difícil para alguien latinoamericano, o ahora creo que se dice también hispanoamericano, vender a un mercado español. ¿Vale? Igual que un español le es muy difícil... Vender a un americano. Sí, vender a un americano o un alemán. Entonces, ¿qué hemos detectado? Claro, tenemos clientes que a veces en su comunicación en estática, porque en vídeo, obviamente, pues si no contratas actores es imposible o muy difícil cambiar el acento, igual que yo no sé poner acento argentino. Todo es ponerse. Todo es ponerse, pero se te nota, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, pero si en tu comunicación hablas de vos... ¿De Vox? O de che. ¿De Vox has dicho? O de che. Entonces... La barrera cultural es muy rápida. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de según qué tipo de forma. ¿Tú recuerdas cuando estábamos en Atrápalo que teníamos que hacer todos los copies para Google Ads, para Meta, de la cuenta de Atrápalo Argentina? Encontrar, mejorar. Ese rollo, ¿sabes? Claro. Entonces, si tú te vas a Argentina y hablas como descubre las mejores ofertas, las ofertas más guays. Es como si aquí estás en Google Ads y ves disfruta de las mejores ofertas más chévere, acá, yo ¿sabes? Eso es. Dirías, hostia, pues qué raro, ¿no? Te has equivocado, ¿no? Entonces, pero parece una tontería, pero es muy, muy importante. Esto es un error habitual en Google Ads, porque normalmente con los vídeos, si he hecho una producción, suele haber un briefing y por muy mal que trabajes, la gente atina, ¿vale? Pero en Google Pero en Ads... creatividades estáticas no te creas, en estáticas se ve más. El acá, sí, se ven descargar cositas. Y entonces internacionalizan y hacen un copy-paste. Es como abren campañas en el resto de países con un copy-paste y sí que es verdad que a veces, según qué nichos, ves claramente cómo es la... se queda sin voz. Ya está. Es que estoy al límite, ¿eh? Si te diriges a personas jóvenes, pues pongamos el ejemplo, hablas de Nude Project. No he comprado nunca en Nude Project y espero no hacerlo. Pero si comprara, yo entiendo que el avatar de Nude Project le gusta el concepto bro, ¿sabes? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Que ya no es ni bro, es bro. O sea, es bro. No es bro, es ¿qué pasa, bro? Hay como un bro. Como estoy fuera de ahí, por suerte, claro, si yo me quisiera dirigir a mi audiencia de esta forma, sería como raro. Por ejemplo, nuestro amigo Xavi Esquirihuela, hostia, tiene una comunicación que conecta muy bien con su avatar, ¿no? Entonces, entender muy bien eso es básico. Y a veces, si tú llevaras la comunicación de Xavi en tu podcast, sería un sinsentido para el tipo de clientes que tú tienes, ¿no? Entonces, es muy importante definir y saber, entender quién es tu avatar para ver cómo te vas a comunicar con él. Pues eso, no hables de según qué tipo de forma ni de según qué tipo de otra forma. Sí, justo. O sea, para mí, el estudio de avatar... Es que dedicamos muchas horas cuando empieza un proyecto. Y es súper chulo. Cero. Yo, por ejemplo, en los proyectos, esto hacemos más en infoproducto, donde igual no pasamos por coordenada, pero hacemos más un workshop presencial de unas 3-4 horas aquí, donde entendemos muy bien a su avatar, porque a partir de entender el avatar vas a definir segmentación publicitaria, qué canales vas a utilizar, cuál es tu oferta, cómo se la vas a vender. Entonces, es lo básico y es la parte seguramente una de las partes más divertidas y más importantes a la hora de trabajar un negocio. Es que si tienes claro a quién te diriges, cambia la comunicación, y si cambia la comunicación puedes vender más. Es una cosa maravillosa que tienes que dominar desde el día 1. Vamos a hacerla con un último tip. ¿Cómo puedes también saber quién es tu cliente ideal? Escuchando a los agentes de ventas. Lo hablamos el otro día con Irene de Wakai, por ejemplo. Incluso tú me comentabas hace unas cuantas semanas. Una idea dura, bueno, Es una idea dura. Martí proponía... Bueno... Si hay algún cliente, mira, vamos a hacer una cosa. Si hay alguien que nos está escuchando y esto le interesa, que nos lo diga, que lo haremos, ¿vale? La propuesta de Martí tenía que ver con, oye, antes de empezar a trabajar contigo, cuando ya hemos cerrado el acuerdo,
mi equipo. En la fase de setup. Fase de setup, de conocernos, voy a mandar a personas clave de mi agencia a tu empresa para que pasen un día contigo, con el equipo de ventas, con el equipo de producto, con el equipo de marketing, con CEO si toca o no, con algo de la directiva, para empaparme y hacer una inmersión en tu casa y entender exactamente todo de quién eres para hacer un mejor trabajo previo. Obviamente esto se paga, ¿eh? No te pienses tú que no se paga. Totalmente. Y llegamos a esa idea porque estaba con un cliente en Fitur, en su stand, y le dije, déjame vender. Anda. ¿No? Entonces yo estaba en su puesto y cuando venía alguien a preguntar, yo cogía, claro. ¿Qué quieres hacer? Y le estaba explicando y sentía un poco, obviamente el cliente ya sabía que no iba a vender mucho, ¿no? Pero que yo me ponga ahí, escucho y digo, hostia, me sorprendía porque digo, hostia, el cliente que viene a preguntar sabe bastante, porque me preguntaba, sí, ya me estoy informando, pero vosotros tenéis una ruta que es de 320 kilómetros versus la oficial que pone que es de 300. O sea, la gente se lo mira mucho. Entonces, a mí, en esa media mañana de hablar con, tampoco te creas que hablé con mucho, 2, 3 clientes máximo, pero fue como... ¿Los cerraste o no? No lo sé, los etiqueté en el CRM como yo comerciales y si se cierran, pues me hará ilusión saber que lo cerré en Fitur yo, ¿no? Pero y ahí nació la idea de decir, hostia, si en el proceso onboarding metemos a una persona, se va al día el equipo primero, día 1, escucha al equipo de ventas, día 2, se pone a coger llamadas y a escuchar a los clientes cuáles son las dudas, cuáles son los miedos, las cosas que tienen antes de entrar. Hostia, es brutal. Brutal. Porque haces una experiencia súper inmersiva de ya no estoy, no mi avatar, sino aparte de hacer ese trabajo de avatar que es importante, lo vives dentro. Obviamente, ¿no? Sabes que las 10 llamadas que te coja el de mi equipo, o yo, o tú, o el que toque, lo más posible es que no se cierren. Bueno, pero lo más si las posible. cojo yo, habría que verlo. Yo pensaba lo mismo, tío, pero es que te estás metiendo en un producto que no es el tuyo. Ya. Y te va a decir, claro, porque son 3... Y tú, claro, pues aguantando el tirón como diciendo, sí, porque nosotros tenemos el camino actualizado. Pues, o sea, claro, te encuentras en unas cosas que tú te pensabas que yo pensaba, yo comercialmente... Sí, que el cliente hoy en día ya viene informado. Y eso es una cosa importante también cuando hacemos comunicación, contenido y en general hacemos negocio digital. Hace 30 años la gente acudía al punto de venta a ser informada, porque no tenían la capacidad de poderse informar en paralelo. Hoy en día con Internet, ostras, es que cuando vas a tomar la decisión... Con Internet. Diciendo Internet en 2025. Pronunciando Internet, ¿no? Hoy en día, con todas las posibilidades que tenemos, cuando el usuario llega al punto de venta, a la toma de decisión, está hiperinformado, con lo cual la comunicación que tenemos que hacer no es informativa, porque eso ya existe. La comunicación que tenemos que hacer es emocional y de resolver dudas y de aportar un valor y de entender cuál es mi diferenciación versus la competencia. Y ahí estaba yo, no te creas diciendo, buah, para mí, yo que he hecho varias veces el camino, este es una maravilla porque el camino inglés tal, te lo recomiendo, pero luego te dice, ya, pero es que lo tenéis de 321 kilómetros y yo lo he visto que es el... O sea, como saben tanto, te obligan a tener mucho conocimiento de producto, aparte de conectar con la parte emocional, ¿no? Hemos cerrado con un muy buen consejo, ¿eh? Sí. Esto es bastante... Es que es el mundo de hoy en día podríamos es este. decir, creo que no hay ninguna agencia de España de publicidad que haga eso. No. Nosotros tampoco, por eso digo no hay ninguna. Nos gustaría implementarlo. Oye, si algún cliente viene de este podcast o incluso cliente interno también, obviamente es un servicio que se va a pagar, pero es una experiencia inmersiva que creo que puede ser súper chula y en ese proceso inicial de entender un proyecto puede ser súper chulo. Entonces, si algún cliente llega de este podcast y quiere pedir este servicio, que pregunte por él. Mira. Hemos cerrado con un punto súper importante y es la gente bien informada, con lo cual construir una venta mucho más experiencial. Es que lo has definido perfecto, es como hablando desde la experiencia, camino inglés, tal, es muy importante, con lo cual quédate con esto último. Y yo quería cerrar, que estaba apuntando mientras decías cosas, me ha venido algo que está muy relacionado, ¿no? Creo que como director de marketing, fundador, emprendedor o persona al cargo de la venta de tus productos o servicios, debes de ser capaz de poder como mínimo vender tu producto o servicio bien en menos de 30 segundos. Si tú no eres capaz de poder vender bien lo que estás haciendo, ¿cuál es tu producto o servicio? Hay un problema. Como el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, por ejemplo, es un caso... Qué locura, ¿eh? Joder, eso sí que es... Claro, si tú no puedes definir tu puesto de trabajo, no te digo ya en 30 segundos, en un minuto, es que no hay puesto de trabajo. No hay puesto de trabajo. Lo mismo, si no eres capaz de vender, al menos explicar de qué va tu producto en 30 segundos, seguramente tengas un problema y tienes que revisar tu producto.
o tu avatar, hay algo ahí desajustado. Y esto a veces lo vemos, ¿eh? Que llega la marca y tú ves desde esta aproximación imprudente, ¿no? Como desde fuera, ves que tiene panza, que está gordo, que hace tiempo que no entrena, que tiene canas, lo ves claramente. Y el tipo no sabe ni decir quién es, a qué se dedica, qué hace. Entonces, ostras, ten claro qué haces, por Sí. qué te tienen que comprar, Y hay dos quién es tu cosas cliente. que a veces lo vivimos con nuestros clientes, ¿no? En esta sesión de onboarding, donde nos metemos intentando comprender mucho Cuando producto y decía tienes avatar. panza y tal, no habla de la persona, sino está hablando del Sí, producto sí. del servicio. Obviamente, lo entendemos. imaginas? Nuestra comunidad o la gente que escucha este podcast Sobre todo los que han llegado hasta aquí. lo entienden. ¿No? Sí, Los porque que están ya llevamos- en la hora. Sí, esto haremos el clip para que te maten y ya Y está. ya está. Este lo pinchas, lo cortas aquí y lo subes al clip. Eso es. No, pero que a veces también tenemos que entender como agencia, y hablo ya en mis propias carnes, que a veces me ha pasado, sobre todo más en los inicios, ¿no? Desde el me siento que sé de todo, intento escuchar al cliente que me explique su producto, su avatar, no entiendo nada y digo, no lo tiene bien definido. No, lo que pasa es que seguramente yo no sé el avatar. Por eso hay cosas que yo no puedo entender a la perfección, ¿no? Puedo intuir cosas, pero es que no entiendo según qué tipo de concepto. Bueno, ya, es que igual yo no soy el avatar y por eso no lo entiendo, ¿no? Que eso también es importante entenderlo. Nos pasaba pues, con este cliente, por ejemplo, que poníamos el ejemplo al principio de tokenización, inversión inmobiliaria. Sí, estamos haciendo un trabajo muy grande de profundidad en este tema porque seguramente nosotros, o yo en este caso, que estaba en este proyecto, no soy una persona que sea muy fan del mundo cripto, con lo cual hablar de wallets y de MetaMask, ahora ya voy controlando, pero no lo termino de comprender. Y no es que no tengan el producto bien definido, sino como tú decías, es un producto que está muy bien definido y muy bien conectado con su avatar, pero igual tú no eres el avatar. Entonces, muchas veces creo que nos pasa, ¿no? Que nosotros decimos, no, a mí me gusta o a mí no me gusta. Ya, es que tú igual no eres el avatar. Dice un proverbio chino que todavía nadie se ha embriagado por comprender intelectualmente el concepto de emborracharse, ¿no? Es decir, hay cosas que tienes que experimentarlas para saber lo que es, ¿no? En este caso, trabajar estrechamente con el producto, coger esas llamadas, escuchar lo que dice la gente de ventas, entender, leer las reseñas, experimentar el producto o servicio si puedes. Nosotros somos siempre que podemos de comprar a nuestros clientes para tocar, vivir, sentir la experiencia, es fundamental. Así que Con este proverbio chino, cerramos el podcast. chao, chao. Cerramos el chiringuito porque yo estoy aquí ya sin voz. Tengo curiosidad por saber cómo suena esto en radio. No suena tan... O sea, Tú obviamente... desde fuera lo escuchas mejor de lo que yo, ¿no? Yo creo seguramente lo que va a pasar es que igual la gente que te escuche asiduamente va a decir, hostia, ¿qué te ha pasado en la voz? El que no va a Es decir, una voz es tu rota, voz. ¿no? Una voz rota. Sí, va a decir, es su voz. No, Ya, sí, sí. Rota o no rota. Rota. Van a decir, hostia, qué voz emblemática ese chico. Esta es mi El que diferencia. te haya descubierto por este podcast es Ya. decir, este chico tiene una voz emblemática y cuando vuelas al siguiente con tu voz De de mierda. monaguillo, como los escolaretes de Sarriá, no, de Hostia. Montserrat, esos los que cantan, los de Eunuco, ¿no? Joder. Pues Vas de dirán, mal en hostia, peor. dirá, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué Ha pena. perdido la magia. Ha perdido la magia. Perdió la Entonces, magia en el camino. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente de esta saga de los 5 factores clave para poder tener éxito con tu publicidad. Hoy hemos visto Avatar, cliente objetivo, todas las diferencias. El próximo día veremos canales canales publicitarios. publicitarios, cómo elegirlos para triunfar este 2025 y más. Chao, 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 chao.